man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El arte de morir. Neville Goddard, 23 de marzo de 1959. Si estás con nosotros por primera vez, esto es lo que creemos y enseñamos aquí. Creemos firmemente que tú, el individuo, puedes realizar cada uno de tus sueños, y la razón es que Dios y el hombre son uno. Creemos que la diferencia no está en la mentalidad con la que operamos, sino solo en los grados de intensidad del poder operante mismo, y que llamamos imaginación humana. Keats dijo: puedes tomar cualquier pasaje importante y espiritual y te servirá como un punto de partida hacia los 32 palacios. Toma esta simple sentencia de las cartas de Pablo a los Corintios: muero cada día, o la declaración de Blake en su carta a Crabb Robinson: la muerte es lo mejor de la vida. No hay nada en la vida como la muerte, pero la gente toma mucho tiempo en morir. Al menos sus vecinos nunca los verán levantarse de la tumba. Si entiendes a Blake, no podrías pensar de la muerte como el mundo piensa de la muerte, sino que verías que nadie puede crecer sin superar situaciones y condiciones con la edad. Pero el hombre no está dispuesto a superar situaciones y condiciones con la edad. Sin embargo, quiere cosas distintas de las que tiene. Pero si permaneces en un estado, siempre tendrás que sufrir las consecuencias de no estar en otro estado. De la hermética. Si me quedo en el estado de la pobreza, tengo que sufrir las consecuencias de no estar en el estado de la riqueza. Por lo tanto, debo aprender el arte de morir. Pablo dice: muero cada día. Blake dice: la gente toma mucho tiempo en morir. El hombre no supera con la edad su estado de mala salud o su viejo empleo o su entorno. Debemos aprender el arte de morir, y esta semana es la gran muerte y se nos dice que Dios muere para que el hombre pueda vivir. Nosotros decimos que la imaginación de Dios y la del hombre son una, sin importar cuán lejos vaya. Los universos son creados y sostenidos por el mismo poder que sostiene nuestro entorno. Nosotros decimos que el poder es el mismo, pero reconocemos una gran diferencia entre el poder que sostiene el universo y el que sostiene un ambiente. La diferencia está solo en el grado de intensidad del centro de imaginación. Por tanto, si incrementamos la intensidad en el centro de imaginación, crearemos cosas cada vez más grandes. Así que veo mi sueño y debo aprender a morir a lo que soy para vivir a lo que quiero ser. Ahora, este es el significado místico de una muerte en la Biblia. La muerte de Moisés. Una historia familiar para todos nosotros. Se nos dice que Moisés viene de la tierra de Moab, Deuteronomio 34, y después escala la montaña de Nebo, va a Pisga, ve Galaad, y finalmente él observa la tierra prometida de Jericó. Pero el Señor le dice: te dejaré ver la tierra, pero no podrás entrar en ella. Luego Moisés muere. El estado actual no puede ser llevado al nuevo, tiene que morir como consecuencia del nuevo, estado vivificado. Pero sus ojos no se oscurecieron y su vigor no disminuyó, y nadie sabe dónde está enterrado. En primer lugar, recuerda que todos los personajes de la Biblia se desarrollan en la mente del hombre. Yo soy Moisés, tú eres Moisés.
Su significado es levantar o sacar de. Se nos dice al principio de la historia que él fue sacado de entre los juncos. La palabra Moisés, en hebreo Moshe, escrito al revés en el antiguo hebreo, significa el nombre. Hashem o yo soy. Así que estoy sacando de mi propio ser o el yo soy. Moisés viene de Moab. Esto viene de dos palabras hebreas que significan madre, padre o matriz. Después, él escala la montaña de Nebo, que significa profetizar, o que representa el estado subjetivo que se anhela. Voy a profetizar para ti, o tú para otro. Tú singularizas el anhelo de una persona. Si él anhela algo, significa que no lo tienes. De lo contrario, no podría estar anhelándolo. Pero Moisés escala Nebo, es decir, él participa en ver el estado anhelado. Yo singularizo algo que implica que soy el hombre que quiero ser. Yo escalo la montaña. Luego viene Pisga, que significa contemplar. Yo contemplo lo que quiero ser. Entonces él ve Jericó, que significa un olor fragante. Voy a contemplar el estado deseado hasta que obtenga el sentimiento o la reacción que satisface. No solo he escalado Nebo, sino que he alcanzado Pisga y observado Jericó. Estoy lleno de la emoción que implica que el acto se ha completado. Luego está Galaad, que significa Cerro de los Testigos. Entonces, yo, como Moisés, muero. No puedo entrar en la tierra prometida, y nadie puede encontrar el lugar donde estoy enterrado. ¿Qué significa eso? Si estoy asolado por la pobreza y el miedo, y entonces te encuentras conmigo y me ves, en tu imaginación, tan libre como un pájaro y feliz, en ese momento no soy el hombre que conocías que estaba asustado. Entonces, ¿dónde está ese otro hombre enterrado? Pues Moisés es el poder en el hombre genérico, macho-hembra, para sacar de sí mismo cualquier cosa que él desee en este mundo, y para así representar el drama de que él muere a lo que era, para que él pueda vivir a lo que él está representando. Eso es Moisés, y nadie puede saber dónde está enterrado. Pero se nos dice, sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. Es decir, cuando yo muero, es cuando represento el drama. No espero a que aparezcan señales. Es cuando estoy más consciente de mis limitaciones y siento la presión. Entonces es cuando debo aprender a morir. Tengo que aprender a dejar ir lo que mis sentidos dictan y volverme loco, y entregarme a lo que es solo un sueño. Pero sosteniéndolo y viviéndolo en él, muero a lo que físicamente era real, mientras gradualmente elevo lo que solo era un sueño. Tú conocías únicamente al hombre asustado y no al otro. Nadie puede decir a dónde se fue el hombre asustado. De esta manera es como el arte de morir se dramatiza en la Biblia como la muerte de un hombre, pero no tiene nada que ver con un hombre específico, pues la historia de la Biblia tiene lugar en la mente de cada hombre. Me crucificaré a mí mismo, porque Dios se crucificó en mí para que yo pueda vivir. Pero ahora debo clavarme a mí mismo sobre lo que deseo y, permaneciendo fiel a ello, levantarlo como hizo Dios cuando se clavó en mí. Hablando de su cuerpo actual, se cree un hombre llamado Neville, dándole a Neville el mismo poder que es suyo, pero con menos intensidad, con la esperanza de que yo levantaré el poder para más grandes cosas en mi mundo, en las que pueda clavarme, y así levantarlas. No hay ninguna posibilidad de que el hombre dé vida a su sueño a menos que él se clave en esta cruz que es el hombre. Estamos viviendo porque Dios se clavó a nosotros. Ahora el hombre, con menos intensidad, le da paso a otros estados y no a lo que los sentidos dictan.
Se hace uno con el estado y se clava a él, fijándose en el estado mediante la emoción y el sentimiento, y entonces él será elevado. Porque la crucifixión viene antes de la resurrección. La crucifixión sin la resurrección sería impensable. Sería el triunfo total de la tiranía. Si pudiera entregarme a mi sueño y no se convirtiera en carne, sería la tiranía total sobre este maravilloso concepto de la vida. Pero no puedes fallar si te entregas. Si te retienes en tu interior, preguntándote, ¿qué voy a jugar con mi última carta si esto no funciona? Entonces no te has entregado, no te has clavado a él. Es una entrega completa. Es el gran grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si sabes que eres Dios haciéndolo, puedes entregarte. Pero debe haber total abandono, como si fuera verdad, y entonces lo conviertes en una realidad. El precio es esa forma de abandono mental que Blake llama locura. Pero el hombre tiene miedo, no se atreve a abandonarse de ese modo a su sueño, así que nunca muere. Por tanto, Blake tenía razón cuando dijo, no hay nada como la muerte. Lo mejor en la vida es la muerte. Muchas personas solo envejecen, pero nunca cambian interiormente. Solo maduran físicamente, pero no han muerto en el sentido místico. No hay poder transformador en la muerte física, y todavía estarán anclados en un mundo más grande con todas las tendencias de este mundo. Para nuestros sentidos, ellos parecen estar muertos, pero todavía, en otro plano, tendrán que aprender el arte de morir. Yo puedo en cualquier lugar desprenderme tan completamente de lo que está ocurriendo que puedo morir a ese estado. Así que cada pequeña muerte es el levantamiento de la imagen divina. Esto significa morir como el místico da a entenderlo. Significa morir mentalmente. El hombre muere a la mala salud, o a la pobreza, o a la falta de armonía, etc. Pero lo hace entregándose a los otros estados. Blake considera a todos los estados como permanentes, al igual que en su gran poema respecto a los salones de los «Maldigo la tierra para el hombre y lo hago permanente». Así que los estados permanecen y el hombre pasa a través de los estados, como si fueran ciudades. Si no paso a través de algún estado, pero permanezco en él, creo que ese estado es la única realidad. No puedes concebir que un estado no existe, porque la totalidad está terminada, pero el hombre solo está despertando al morir a un estado tras otro. Toma a un amigo que no esté bien o que no pueda liberarse de algún estado. Represéntate a ese amigo como debería ser visto por el mundo entero, y en el grado en que tú seas fiel a esa representación, a tal grado lo sacarás del viejo estado. No importa si él sabe que tú lo hiciste o no, él no tiene por qué saberlo. Pero permanece fiel y lo sacarás del viejo estado hacia el nuevo estado que estás viendo. Todas las cosas se extinguen cuando dejamos de observarlas. Moisés pudo ver la tierra prometida, pero no pudo entrar en ella. Si soy fiel a la semejanza de lo que observo, entonces yo, el hombre antiguo, no puedo entrar al nuevo estado. Algo llamado el poder entra en él, pero nadie lo reconoce, porque ellos no pueden reconocer al ser transformado. Todos nosotros nos sentimos muy seguros en la recurrencia. Si sabemos que una cosa es fija y que la próxima semana las cosas seguirán como hoy, me siento seguro en esa recurrencia. Puedo haber hecho algo que viole los códigos morales. Puedo haber llegado desde el lado equivocado de las vías, pero puedo aceptar eso porque estoy acostumbrado a ello. Pero decir que algo se despierta en mí y que puedo llegar a ser lo que quiera, eso asusta al hombre. Así que se nos dice que despertemos del sueño, porque la recurrencia trae seguridad al vasto mundo entero. Uno hace lo que hace como si lo hiciera en una pesadilla, pues Dios tuvo que olvidar que Él era Dios para convertirse en hombre, y esa reducción gradual a este nivel
es el mismo límite de la contracción. Pero luego viene el despertar de ese sueño profundo en el cual se sumergió para darme vida. Por lo tanto, este poder de elevación se ocupa de liberar a los hombres, pues Dios se convirtió en cada hombre, de modo que cada hombre pudiera despertar con el tiempo como Dios. Finalmente, el mundo entero despertará y el poema estará en plena floración y será noble más allá de nuestros sueños más locos. Y entonces existirá para nosotros y seremos uno con el creador del gran poema. Eso es el arte de morir. El próximo domingo es el gran drama. Estoy montando a un animal y estoy en una encrucijada. Traédme un pollino al que ningún hombre ha montado antes, que está amarrado en una carretera donde dos caminos se encuentran. Aquí tenemos al estado al que nunca antes he montado. Es tan poco natural sentir que soy el hombre que quiero ser y realmente pasar a ese estado y montarlo sin ser tirado por la razón, que me dice que estoy loco. Pero si sabes que el Señor es tu imaginación, puedes montarlo a Jerusalén. Se nos dice que encontraremos al animal en una encrucijada, donde dos caminos se encuentran. Siempre estamos en una encrucijada de lo que soy y lo que quiero ser. Así que, ¿puedo montar al animal que encontré en la encrucijada y llevarlo a Jerusalén? Entonces voy hacia el cielo, pero no es continuo en mi línea de movimiento. Es contiguo. Está al lado de donde yo estoy, pues el cielo es un estado de conciencia. Trato de captar la sensación que sería mía si yo fuera el hombre que quiero ser, pero eso implica una muerte. Debo abandonarme a mi sueño como si fuera cierto y, viviendo en él, lo levanto y lo hago realidad. Todos tenemos que pasar por este estado, porque esta es la única religión verdadera del mundo. La religión, como la caridad, empieza en casa, con uno mismo. La semilla madre de todas las creencias religiosas se encuentra en las experiencias místicas de la persona. Todas las ceremonias no son sino agregados secundarios superpuestos sobre ella. Religión significa estar atado o dedicado a. Pero si yo no estoy enamorado de eso a lo que estoy atado, debo entregarme a algo más encantador y hacerlo real. Debo llevar mi cruz. Voy hasta cierto punto y luego quiero cruzar a la otra línea donde está mi cielo. Pues todo está interrelacionado. Todos nos entrelazamos los unos a los otros. Todos somos uno. Así que el mundo entero se entrelaza y entonces aparece el conflicto. Y de eso viene la solución del conflicto, pues tenemos que estar en conflicto si estamos todos interpenetrados. Pero luego debemos traer la reconciliación. Cualquiera que sea la solución, eso es la reconciliación. Pero no podemos permanecer en un estado o en alguna condición para siempre. Cada nuevo estado lleva en sí las semillas de un nuevo conflicto. Todo cielo se convierte con el tiempo en infierno. Una cosa es nuestra por un momento, pero a medida que continuamos en ella, traerá conflicto. Mientras haya interpenetración, siempre habrá un conflicto. Por tanto, vive en cualquier estado deseado y entonces, cuando surja el conflicto, resuélvelo y muere a él, y luego muévete a otro estado. Así es como crecemos y nos superamos. Así es como el hombre despierta. Ningún hombre puede nacer en un entorno y luego realizar otro si no se entrega al estado deseado. Por lo tanto, Blake tenía razón. Lo mejor de la vida es la muerte, pero al hombre le toma tanto tiempo morir que sus amigos jamás le verán levantarse de la tumba. ¿Puedes ver entonces lo que pasa con tu amigo que siempre te dice las mismas cosas, incluso si no le has visto desde hace 10 años? Todo se sigue repitiendo, nada es nuevo, pero eso le hace sentirse seguro. El hombre no quiere cambiar, le asusta. Te digo que tu imaginación es Dios, créelo, ejercítala. Yace con baja intensidad, pero conforme la levantas, la intensificas y luego visión tras visión
serán tuyas a medida que empiezas a despertar. No creas que eres codicioso porque estás exigiendo cosas o el cambio de las cosas. Estás aquí para crear como tu Padre crea. Quiere lo que quieres y entrégate a ello y créalo. Luego querrás cosas cada vez más grandiosas. Pero nada bendice a un hombre a menos que baje de su estado celestial y se encarne. Tú eres el único que puede vestirlo en la realidad, pero permanece como un estado a menos que te entregues a ello. Este drama de la Biblia es todo sobre ti, pues el Jesucristo de los Evangelios es tu propia maravillosa imaginación. Solo hay un Dios infinito y la creación que Él amaba, y tanto la amaba que quiso darle vida y luego compartirla e incluso cambiarla. Así que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios. Esa es la gran historia de los Evangelios. Cada místico en el mundo cuenta esta misma historia. Por tanto, cada hombre es libre. No hay juicio, porque no importa lo que el hombre haya hecho. Es Dios haciéndolo en una pesadilla. Solo hay completo perdón del pecado, nada de juicio ni objeción. Sin embargo, el hombre puede cambiar los hechos. El pasado se puede deshacer, de modo que un hombre ha hecho esto o aquello. Usa tu poderosa imaginación y haz girar la gran rueda hacia atrás hasta antes del incendio de Troya. Eso significa revisar. Conozco a una señora que se quemó la mano y luego se la desquemó. Se vertió agua hirviendo en la mano, se tumbó en el sofá y trató de deshacer mentalmente lo que había hecho. Era difícil por el dolor, pero ella siguió intentándolo. Rehizo la escena y vertió el agua hirviendo sobre el té y lo preparó y luego se lo bebió. Lo hizo una y otra vez y finalmente en el acto de hacer de ese modo el té se quedó dormida. Cuando se despertó, unas horas más tarde, no había ni rastro de la quemadura. Ella escribió: se podría haber pensado que debería haber ido directamente al hospital, pero ahora no hay ni siquiera una señal de la quemadura. Ahora entremos en el silencio. Everyone comes up in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the Scripture, El nombre de Dios. Nunca es demasiado repetir que la conciencia es la única realidad, porque esta es la verdad que hace libre al hombre. Este es el fundamento sobre el cual yace toda la estructura de la literatura bíblica. Las historias de la Biblia son todas revelaciones místicas escritas en un simbolismo oriental que revela al intuitivo los secretos de la creación y la fórmula de escape. La Biblia es el intento del hombre por expresar en palabras la causa y la forma de creación. El hombre descubrió que su conciencia era la causa o creador de su mundo. Entonces, él procedió a contar la historia de la creación en una serie de historias simbólicas conocidas por nosotros hoy en día como la Biblia. Para entender este grandioso libro, tú necesitas un poco de inteligencia y mucha intuición. Suficiente inteligencia que te permita leer el libro y suficiente intuición para interpretar y entender lo que lees. Tú te preguntarás, ¿por qué la Biblia fue escrita simbólicamente?
¿Por qué no fue escrita de manera clara y simple para que todos quienes la lean puedan entenderla? Ante estas preguntas, yo respondo que todos los hombres hablan simbólicamente a esa parte del mundo que difiere del suyo. El lenguaje del Occidente es claro para nosotros, los de Occidente, pero es simbólico para el Oriente, y viceversa. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en esta instrucción del habitante del Este. Y si tu mano te ofende, córtala. Marcos capítulo 9, versículo 43. Él habla de la mano, no como la mano del cuerpo, sino como cualquier forma de expresión, y por lo tanto él advierte que te vuelvas de esa expresión en tu mundo que es ofensiva para ti. Al mismo tiempo, el hombre del oeste podría, sin ninguna intención, confundir al hombre del este al decir, este banco está en las rocas, porque la expresión en las rocas para el occidental es equivalente a bancarrota, ruina, mientras que una roca para el habitante oriental es un símbolo de fe y seguridad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre roca. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Para entender realmente el mensaje de la Biblia, debes tener en cuenta que fue escrita por la mente del Este, y por lo tanto no puede ser tomada literalmente por los habitantes del Oeste. Biológicamente no existe diferencia entre el Este y el Oeste. El amor y el odio son iguales, el hambre y la sed son iguales, la aspiración y el deseo son iguales, pero la técnica de expresión es vastamente diferente. Lo primero que debes descubrir si deseas desbloquear el secreto de la Biblia es el significado del nombre simbólico del Creador, el cual es conocido por todos como Jehová. Esta palabra Jehová está compuesta por 4 letras hebreas: Yod, Vav, Todo el secreto de la creación está escondido en este nombre. La primera letra, Yod, representa el estado absoluto o conciencia incondicionada, el sentido de conciencia indefinida, esa total integración de la cual proviene toda la creación o estados condicionados de la conciencia. En la terminología de hoy, Yod es yo soy o conciencia incondicionada. La segunda letra, representa el único hijo engendrado, un deseo, un estado imaginado. Simboliza una idea, un estado subjetivo definido o imagen mental clarificada. La tercera letra, Vav, simboliza el acto de unificar o juntar al que concibe, Yod, la conciencia que desea a la concepción, el estado deseado. Así el que concibe y la concepción se convierten en uno. Fijar un estado mental, definirte conscientemente a ti mismo como el estado deseado, impresionar en ti mismo el hecho de que eres ahora aquello que has imaginado o concebido como tu objetivo, es la función de Vav. Clava o une la conciencia que desea con la cosa deseada. El proceso de cementar o unir es logrado subjetivamente al sentir la realidad de aquello que todavía no ha sido materializado. La cuarta letra, representa la materialización de este acuerdo subjetivo. El Yod Vav hace al hombre o al mundo manifestado, en la imagen y semejanza de sí mismo, el estado consciente subjetivo. Entonces, la función del final es dar testimonio objetivamente del estado subjetivo, Yod Vav. La conciencia condicionada continuamente está manifestándose a sí misma en la pantalla del espacio. El mundo es la imagen y semejanza del estado subjetivo consciente que lo creó.
El mundo visible no puede hacer nada por sí mismo, solo da registro de su creador, el estado subjetivo. Es el Hijo visible, dando testimonio de su invisible Padre, Hijo y Madre, Yod-Vav, la Santa Trinidad, que solo puede ser vista cuando se hace visible como hombre o manifestación. Tu conciencia incondicionada, Yod, es tu yo soy, el cual visualiza o imagina un estado deseado, y luego se hace consciente de ser ese estado imaginado al sentirse a sí misma en ese estado imaginado. La unión consciente entre tú, quien desea, y aquello que tú deseas ser, es posible a través de Vav, o tu capacidad de sentir y creer. Creer es simplemente vivir en el sentimiento de realmente ser el estado imaginado, asumiendo la conciencia de ser el estado deseado. El estado subjetivo simbolizado como Yod-Vav luego se materializa a sí mismo como y por lo tanto, completando así el misterio del nombre del Creador y su naturaleza, Yod-Vav, Jehová. Yod es estar consciente, es estar consciente de algo, Vav es estar consciente como, o estar consciente de ser aquello de lo que solo eras consciente. El segundo es tu mundo visible materializado que está hecho en imagen y semejanza del Yod-Vav, o aquel de lo que eres consciente de ser. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Hagamos Yod-Vav, la manifestación objetiva, a nuestra imagen, la imagen del estado subjetivo. El mundo es la manifestada semejanza del estado subjetivo consciente, en el cual la conciencia permanece. Este entendimiento de que la conciencia es la única realidad es el fundamento de la Biblia. Las historias de la Biblia son intentos por revelar en lenguaje simbólico los secretos de la creación, así como también mostrar al hombre la única fórmula para escapar de todas sus propias creaciones. Este es el verdadero significado del nombre Jehová, el nombre por el cual todas las cosas son hechas y sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Primero, tú eres consciente, luego te haces consciente de algo, luego te haces consciente de ser aquello de lo que eras consciente, luego observas objetivamente aquello de lo que eres consciente de ser. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Neville Goddard, 19 de mayo de 1969. El artista es Dios. Dios es el gran artista, y no hay arte tan adorable como el que se perfecciona en la fabricación de su imagen. Dios no tiene sino un irresistible objetivo, y ese es hacerte a su imagen, de modo que puedas reflejar e irradiar su gloria. En este nivel, sin embargo, Dios existe como la imaginación humana, pues la imaginación humana es el cuerpo divino llamado el Señor Jesús. Al más alto nivel, el gran arte de Dios está concentrado en la fabricación de su imagen. En este nivel Él, como tú,
puede hacer lo mismo. Un amigo puede decir que le gustaría ser médico, otro amigo quiere ser un exitoso hombre de negocios o una bailarina. Cada deseo es una imagen. Como el artista descendido a este nivel, tú puedes formar imágenes de tus amigos, y si tú persistes en tu asunción, con el tiempo tus amigos irradiarán y reflejarán tu arte. Dios es el gran soñador en el hombre, retenido en un sueño mortal hasta que forma la imagen llamada Cristo en él mismo. Solo cuando Cristo es formado en el hombre, despertará él de su sueño de la vida. Ahora, en este nivel tú puedes ser retenido en un sueño también. Quizás te gustaría ser un gran artista. Ese es tu sueño, tu imagen. ¿Cómo te sentirías ahora mismo si lo fueras? ¿Puedes creer que tu asunción es verdadera, incluso aunque tu razón y sentidos lo nieguen? ¿Puedes persistir en tu imaginación como el nivel más alto de tu ser persiste en su imagen? Se nos ha dicho: cuando recéis, creed que lo habéis recibido y lo habréis recibido. La oración no es un montón de palabras vacías, sino la imaginación afianzada en el sentimiento. Cada domingo, la gente va a la iglesia, dicen la oración del Señor y salen del edificio exactamente igual que como entraron. Sus palabras estaban vacías, ya que ninguna oración fue respondida. Ahora, ¿van a dejar de rezar a sus degradados santos mitológicos? Pues eso es lo que son todos los santos. El Salmo 115 describe a los llamados santos y nos dice que aquellos que creen en ellos son tan estúpidos como aquellos que los hacen y los venden. Mientras estoy aquí en este mundo, me preguntaba cómo haría para ser el artista que podía hacerme a imagen de un exitoso ministro de la palabra de Dios. Yo sabía que tendría que empezar al más alto nivel asumiendo que había finalizado lo que había empezado a hacer, y sabía que tendría que permanecer fiel a ese final, a esa imagen. Esto es lo que he hecho. Lo más creativo en nosotros es creer que una cosa pasa a la existencia objetiva. ¿Puedes creer que algo ya es objetivo para ti, incluso aunque tus ojos mortales no puedan verlo? ¿Puedes caminar absorto en la sensación de que es un hecho objetivo hasta que se convierta en eso? Así es como todo es traído a la existencia, pues todas las cosas existen en la imaginación humana, que es Dios mismo. La imaginación es el cuerpo divino llamado Jesús, el Señor. Si estás dispuesto a salir, sin preguntar a nadie si esto es cierto o equivocado, y te atreves a caminar en la asunción de que tu imagen es verdadera, llegará a suceder. Déjame compartir contigo una sencilla historia. Un amigo mío muy querido que vive en Nueva York había nacido en Rusia, en una familia judía muy pobre. Él sabía lo que era tener miedo cuando oía que los cosacos iban a venir, pues ellos quemaban las casas y causaban dolor por el mero placer de asustar a la gente. Joseph era el mayor de una familia de 5, un chico de no más de 9 o 10 años cuando su madre murió, dejando solo a su padre para mantener a su familia. El pequeño Joseph encontró un trabajo llevando dinero de un almacén al banco y habiéndolo cambiado en valores pequeños. Él nunca había sabido lo que era llevar zapatos, sino que envolvía sus pies en periódicos o cualquier cosa que pudiera encontrar para mantenerlos calientes. Su ropa provenía de la caridad, pero él, como todas las personas, trajo consigo su conocimiento innato cuando vino a este mundo. De manera que un día,
mientras observaba al cajero cambiar el dinero que él traía, notó que las monedas grandes de cobre, cuando están enrolladas en papel, se parecían a las monedas de plata, incluso aunque su valor era ampliamente diferente. Entonces se dijo a sí mismo, ¿no sería maravilloso si él comete un error? Y en su imaginación, Joseph tomó el dinero enrollado a través de la ventana en la asunción de que el error estaba ya hecho. Luego volvió a la tienda, lleno de una sensación de alegría. La razón le decía que el error no estaba hecho, pero él pensaba en todas las cosas que podría comprar si tuviera el dinero. Compraría un par de pantalones, un par de zapatos, y comería hasta que el alimento le saliera por las orejas, algo que él no habría experimentado antes. Tuvo la satisfacción de andar esos muchos bloques con el estado de ánimo de tener lo que quería. Al día siguiente, cuando Joseph volvió al mismo empleado, el hombre cometió el error. Cuando Joseph dejó el banco, él forcejeaba consigo mismo, pero su pobreza y apuro eran mayores que su código ético, de modo que fue a otro banco y cambió el dinero al cambio correcto y se guardó el excedente. Esa noche, él se compró un par de pantalones, zapatos nuevos y comió en un restaurante hasta que ya no pudo comer más. Me contó que aunque forcejeó con su conciencia durante toda la noche, no pudo justificar su acto, pero aprendió una lección. Aprendió que Sir Anthony Eden estaba en lo cierto cuando dijo: una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en un hecho. Sir Anthony no necesitaba posición o dinero, pero él conocía una ley que indudablemente él utilizó a través de los años. Hoy mi amigo Joseph es multimillonario. Estoy bastante seguro de que es mucho más rico en dólares y centavos del César que Anthony Eden, pues Joseph aprendió y vivió por este conocimiento. Él nunca apremia a sus clientes. Cuando están muy atrasados en el pago, Joseph se sienta a solas y mentalmente escribe una carta agradeciendo al cliente por la recepción de su cheque. Y dentro de 4 días, él lo recibe. Si la pobreza pudiera enseñar esta lección a todo el mundo, todos deberían ser igual de pobres. Joseph ahora vive en un apartamento en Nueva York, donde él paga $12,000 al año en renta, así como $45,000 de renta por su negocio en la calle. Él ahora tiene negocios en París, Puerto Rico y Brasil, pues aprendió cómo moverse. Dejando Rusia a los 16 años, Joseph encontró un trabajo conduciendo un camión de basura en Francia, donde aparentemente por accidente conoció a la gran bailarina Anna Pavlova. Ella le sugirió que siguiera los pasos de su padre e hiciera ropa interior para mujeres, lo cual hizo y es por lo que ahora es famoso. Te estoy pidiendo que hagas lo que Joseph hizo, pues te estoy enseñando un principio, y lo dejo a tu elección y su riesgo. Yo he contado esta historia en el pasado, y siempre ha habido alguien en la audiencia que me ha criticado por contarla, proclamando que yo estoy guiando a la gente a extraviarse. Yo he tenido siempre una sospecha, sin embargo, de que aquellos que son más locuaces en su crítica están justificando su propio comportamiento. No te estoy instando a olvidar los llamados códigos éticos, sino a decirte que todos nosotros comimos del árbol del bien y del mal y hemos sufrido desde entonces. No te estoy sugiriendo que salgas y robes a cualquiera, o que Joseph debería, como algunos han sugerido, devolver el dinero. Si lo hiciera, ¿a quién debería enviárselo? ¿A Stalin? Bueno, Stalin robó el país entero, no solo unas cuantas monedas como Joseph. No, Joseph ha dado decenas de miles de dólares para ayudar a los amigos,
y en obras de caridad, no para justificar su acto cuando niño, sino por la bondad de su corazón. Esta noche yo te doy un principio. Dios es el gran artista, que como tu propia maravillosa imaginación humana, está perfeccionando su obra a través de las edades, con la fabricación de su propia imagen en ti. ¿Tienes una imagen? Nómbrala. Ahora, ¿estás dispuesto simplemente a asumir que la tienes y esperar su objetivación? Cada imagen tiene su propia hora adecuada para madurar y florecer. Si tarda, espera, pues su aparición es segura y no será tarde. ¿Estás dispuesto a esperar por la felicidad que ahora buscas? ¿O vas a tratar de salir fuera y hacerlo así? Si estás dispuesto a aplicar este principio y a dejar que suceda, te convertirás en el exitoso hombre de negocios, médico, ministro o lo que sea que desees ser. Si asumieras tu deseo y vivieras ahí como si fuera verdad, ningún poder en la tierra puede impedir que se convierta en un hecho, porque tú eres Dios y tu único oponente eres tú mismo. No hay nada sino Dios. Pero el hombre, no sabiendo esto, crea oposición y la llama Satanás o el demonio, los cuales son igual de inexistentes que San Cristóbal. Millones creen en ellos y les dan un poder que no poseen, pero yo te insto a no creer en nada sino en Dios, que es tu propia maravillosa imaginación humana. Con el tiempo, tú partirás de este mundo, ciertamente. Este es un mundo de muerte. Entonces, ¿por qué permanecer aquí para siempre? Tú jugarás tu papel aquí, mientras Dios forma su imagen en ti. Y cuando esa imagen esté completa, despertarás para nacer desde arriba. Entonces el niño aparecerá para señalar tu nacimiento y cumplir la promesa recogida en el libro de Isaías. En nosotros un niño ha nacido. 5 meses después, el Hijo de Dios te es dado como una señal de que la imagen es ahora perfecta. Cuando mires a la cara de tu hijo, David, te verás a ti mismo como la eterna juventud. Tú eres ahora Dios Padre, y Él es tu Hijo que te glorifica. Si tú pudieras verte maduro, verías al anciano de los días, cuyo Hijo es su imagen aún eternamente joven. Esa imagen está ahora siendo formada en ti y con el tiempo se objetivará. De modo que ten fe, que es nada más que la apropiación subjetiva de tu esperanza objetiva. Pon tu esperanza plenamente en la gracia que viene a ti cuando el Espíritu de Cristo esté ante ti y te llame Padre. En el capítulo 4 de Gálatas, Pablo habla de la formación de Cristo y se cuestiona a sí mismo diciendo: veo que estáis adorando días y meses, estaciones y años. Tengo miedo de que haya trabajado sobre vosotros en vano. Cuando yo veo a una persona que pienso que ha sobrepasado esos pequeños conceptos, regresar a imágenes y a días, meses, estaciones y años y llamarlos santos, cuando no hay tal cosa en el reino de Dios, yo me siento como Pablo, que mi labor ha sido en vano. Cada momento de tiempo es santo, y donde quiera que tú estés, es santo. Puede ser un bar, pero es un lugar santo, porque tú estás ahí. Los demás pueden decir que no es cierto, pero yo te pregunto, ¿quién es el que está ahí? Dios. Y donde Dios esté, es un terreno santo. Esto es verdad de cada persona en el mundo, pero ellos no lo saben. Piensan que deben dejar a aquellos que aman y correr a la iglesia el domingo por la mañana. Y si no lo hacen a tiempo, han violado el deseo de Dios. Pero Dios desea que te quedes en casa y ames a tu familia. Y si ese día puedes aliviar la carga de tu esposa con los niños, hazlo.
Si no puedes hacerlo tan bien como ella, hazlo a lo mejor de tu capacidad. Ella comprenderá y será bendecida por tu tratar de aliviar su carga de momento. Esto es mucho mejor que correr a alguna iglesia y rezar a dioses que no existen. Yo no te estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Alguna gente disfruta la comodidad y las amistades que encuentra ahí. Disfrutan la hora del café después de la reunión, quizás más que el servicio religioso. Muchos esperan encontrar un compañero ahí, pero eso no es de lo que estoy hablando. Yo te estoy hablando del gran artista. Su nombre es Yo Soy, pues Él es tu propia maravillosa conciencia de ser. En este nivel del César, sigue el mismo patrón que el nivel más alto de nuestra conciencia de ser está siguiendo. Como unidad colectiva, juntos teníamos una imagen. Nuestra imagen era hacer al hombre como nosotros. Luego nos volvimos esclavos en este sueño mortal y ahora sufrimos amnesia. Pero el hombre celestial que verdaderamente somos no romperá su compromiso. Él permanece atado por sus sueños mortales de bien y mal hasta que forma su imagen en él mismo. Cada estado en el que tú eliges entrar será registrado y añadido, mientras él permanece fiel a esa imagen divina. Y cuando la imagen aparezca, tú verás a David, el cristificado ungido. Yo he encontrado a mi ungido, a mi elegido, a mi recién nacido, y él me ha llamado Padre. Él me ha llamado Dios, la roca de su salvación. Esto es verdad, pues yo le traje a la existencia. Ahora puedo partir en paz, pues he hecho exactamente lo que me prometí a mí mismo a hacer en el principio del tiempo. Se nos ha enseñado desde el estado primitivo que eso que Él es fue deseo hasta que Él fuera. Yo deseé hacer a un hombre a mi propia imagen. No me desvié de mi deseo, sino que mantuve esa visión ante mí constantemente. No importa lo que hicieran los niveles inferiores de mi ser, yo lo hice cuadrar todo, pues todas las cosas funcionan para bien, para el que ama al Señor, que es el ser más alto del individuo. Esta noche, cada deseo de tu corazón es posible de alcanzar. No dejes que nadie te diga lo que debes desear, pues todas las cosas son tuyas para apropiártelas ahora. Una amiga compartió una serie de visiones suyas conmigo. Ella quiere ser compositora, y yo le diría ahora mismo, tú puedes ser tan grande como desees ser. En una de sus visiones, ella se encontró en compañía de Chopin, que estuvo mostrándole cómo componer. Parecían estar andando encima de un cuerpo de agua, y mientras ella miraba el agua, era no solo el sujeto, sino la inspiración de la composición. Esta joven ahora, en su adolescencia, compartió esta fantástica visión conmigo. En otro sueño, a ella se le dijo que leyera el libro de Números. Bueno, en el capítulo 12 de Números es donde se nos dice que Dios te habla en sueños y se hace conocido en la visión. Cuando la visión irrumpe en el lenguaje, la presencia de la deidad es afirmada. En su visión, el espíritu de Chopin le estaba diciendo, incluso aunque no le vio la cara, cómo componer. Tú no ves la cara inmediatamente. De hecho, la cara real no la verás hasta que el Hijo aparece. Justo antes de eso verás al Señor resucitado y te fusionarás con Él. Y cuando su Hijo aparezca, te verás a ti mismo hecho joven. David es la imagen del ser que se fusiona contigo, solo que joven. En la eterna juventud es tu Hijo, el que siempre hizo tu voluntad. En la visión de mi amiga,
ella estaba con Chopin, siendo una pianista por naturaleza. ¿Qué mejor instructor podría tener? Ella está siendo instruida espiritualmente, pues ella es el espíritu de Chopin, ya que en el fondo de su alma ellos son uno. Cualquiera que tu inspiración pueda ser, tú sacarás de ti mismo eso que tú has asumido que quieres ser. Si a tu ojo mental una cierta persona es grande y tú quieres ser tan grande como él, tú lo sacarás a él de ti mismo para instruirte. Estás solo instruyéndote a ti mismo. Sin embargo, pues cada visión tiene lugar dentro de la imaginación humana. Todo lo que tú contemplas, aunque parezca fuera, está dentro de tu imaginación, de la cual este mundo de mortandad no es sino una sombra. Elige una imagen que te gustaría expresar. Siente que tú eres esa imagen. Entonces, apropiatela para que pueda aparecer en tu mundo de sombras. Haz eso y estás rezando. Pues rezar es tu propia maravillosa imaginación humana, impregnada de sentimiento. Podría contarte historia tras historia de aquellos que se han impregnado con la sensación de tener su deseo y lo obtuvieron. Siente el anillo de boda, si ese es tu deseo. Siente la emoción del aplauso o la alegría de un niño en tus brazos. Cualquier cosa es posible si tú puedes sentirla, pero si vas a utilizar la razón, nunca sucederá, porque el fracaso se convierte en tu imagen. Tú no te das cuenta, pero hay dos tú, y es tu yo más profundo el que te dice que no puede suceder. Pero ninguna creencia real puede nunca ser reprimida mucho tiempo, pues tu convicción interna debe encontrar alguna residencia externa objetiva y lo hará. ¿Cuál es tu convicción profunda esta noche? ¿Cuál es la verdadera imagen que tú mismo crees tener? ¿Es la de que eres un fracaso o un éxito? Si crees en los titulares del periódico tendrás miedo, pues ellos prosperan con las crisis. ¿Sabes que hay gente que solo escribe titulares? Las buenas noticias son puestas siempre en la página 10ª, pero si la noticia es atemorizante, se encontrará impresa en la cabecera. Nuestros muchachos están camino a la luna esta noche. Su viaje constituye la primera página hoy, pero si algo violento sucede mañana, el acto violento obtendrá los titulares y no nuestro excitante viaje a la luna. Ignora los titulares y permanece fiel a tu imagen. ¿Qué quieres realmente? No intentes decirme que va a ser difícil, porque tus mismas palabras bloquean su cumplimiento. ¿Puedes creer que todas las cosas son posibles para Dios? Nadie habría apostado un penique por mí cuando dejé la pequeña isla de Barbados a los 17 años, después de haber expresado un deseo de ser ministro de la palabra de Dios. Y letrado como yo era, y aún soy en el sentido formal de la palabra, ¿quién creería que la palabra de Dios se me revelaría a mí? Pero mi único deseo acuciante era tener una verdadera visión, porque yo sabía que un hombre se convierte en lo que él contempla. Yo no quería que la visión fuera falsa, incluso si me era dada por algún gigante con muchos grados, porque yo no podría aceptar la visión que él sigue.
yo quería que la verdad se me revelara a mí. Pues si es verdad que un hombre se convierte en lo que contempla, entonces yo quería contemplar la verdad para convertirme en ella. Y lo he hecho. Cuando te hablo de David, yo hablo de la verdad revelada, y no de algo que encontré en un libro. Los rabinos, ministros y curas niegan mis palabras, porque no son lo que ellos estuvieron enseñando. Llevan sus propios conceptos erróneos prefabricados de escrituras a escrituras, y no pueden entender las palabras de uno que ha sido testigo de la verdad de la palabra de Dios. Yo encontré la verdad como Pablo lo hizo. No vino de un hombre, ni tampoco fui enseñado por un hombre, sino que vino a mí a través de una revelación, que fue el desvelamiento de Dios dentro de mí. Ese desvelamiento ocurrió cuando me enfrenté y fusioné con el Señor resucitado. Mientras estés aquí, no descuides el mundo del César. Tienes que pagar la renta, comprar comida y ropa. No dejes que nadie te diga que esto es sórdido. Debes hacerlo mientras estés aquí. Debes rendir al César lo que es del César. Olvida el concepto de que Jesús obtuvo comida del aire, pues eso no es verdad. El hombre en quien el patrón despertó trabajó como tú y yo lo hacemos. Y si piensas que estoy siendo imprudente sobre esto, lee los 2 primeros versos del capítulo 8 de Lucas, donde él afirma que fue mantenido por 3 mujeres de su propia hacienda. Cuando Pablo comenzó a contar las visiones mientras se desarrollaban en él, dijo: yo me gano mi propio pan. Él no obtuvo ningún pan de la atmósfera, sino que trabajó como un hombre, mientras trataba de convencer a todo el mundo de que ellos despertarían para descubrir que eran Dios. Y todo lo que se dice de él en el Evangelio lo experimentarían ellos personalmente. Yo te estoy contando lo que sé desde la experiencia. No estoy teorizando. No estoy especulando. Espero, por tanto, que así me creas, para que cuando parta de este mundo no olvides mi mensaje. Puedo decirte, tú puedes pensar que has vacilado en la formación de esa imagen que te propusiste hacer en el principio, pero no lo has hecho, pues la profundidad de tu ser y mi ser son una, y esa hermandad no ha fallado ni una sola vez. Él acordó en el principio soñar este sueño de la vida en conjunto. Esto lo hemos hecho y continuaremos haciéndolo hasta que la imagen esté formada en cada uno de nosotros. Ahora, entremos en el silencio. Traducido por Javier Encina. Voz: Ana Hilda.